Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Sil, ¿cómo están? Bueno, y no sé cuánta gente va a entrar porque avisé muy sobre la fecha. Mañana no iba a poder meditar y tenía ganas de dejarles la meditación de el chakra plexo solar, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué. Hola Carlos. Hola Fernanda, por ahí también. ¿Sí? La idea hoy es trabajar con nuestro plexo, ¿sí? Y para nosotros esta es una energía muy importante a sanar. Gracias. Muy importante. Y hola Lala, por ahí también. Así que, bueno, la idea justamente era un poquito explicar por qué trabajar con este chakra. Hola Larisa también, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya que veníamos trabajando chakra raíz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hace dos meditaciones. Chakra sexual. Buenísimo, Fernanda, buenísimo, me encanta que vengan y sean cada vez más los que participan en estas meditaciones porque, bueno, la idea es mover energía y ir descomprimiendo nuestro cuerpo energético. Entonces, todos los que se van sumando, de alguna forma, es como que, digamos, van acompañando este proceso de autosanación y también de crear esta energía de amor para la nueva tierra. ¿No se me escucha bien? Voy a bajar la música, esperen un segundo. A ver ahora. Vamos a subir acá, acá está todo el volumen bien. Ahora, ¿se me escucha bien o no? ¿Ahora se me escucha? Como si tuviera hipo, mirá. Qué loco, bueno. Yo sigo, cualquier cosa ustedes me avisan si es que no se está escuchando bien, ¿sí? Y de última salgo y vuelvo a intentar. ¿Se escucha igual? Bueno, lo que voy a hacer es... ¿Vos me escuchás bien? Ah, bueno, por ahí entonces será... Salí y volví a entrar, Larisa. A ver si con eso... Ahí está, Lala me dice que escucha bien también. Así que por ahí es tu teléfono. Bueno, gracias ahí por avisarme. Así, digamos, vos podés salir y entrar y ver si así lo escuchás mejor. Bueno, decía, veníamos, quizá mi señal, entonces puede ser porque la señal a veces se entrecorta y se entrecorta el sonido. Puede ser, sí, perfecto. Bueno, entonces voy a seguir. Como les decía, tenía muchas ganas de trabajar esta semana el plexo solar, ¿no? ¿Y por qué? Digamos, no esperar, porque lo que no quería era dilatar. Yo mañana no podía meditar y entonces digo, bueno, tal vez se me atrasa unos días y realmente quería que ustedes tuvieran las 3 meditaciones para que puedan trabajar los 3 niveles de energía de la parte más baja, más densa del cuerpo físico, ¿sí? Para nosotros poder llegar a expandir la energía del amor y del corazón, es necesario que nuestros centros más bajos se vayan descomprimiendo, ¿sí? Son los que habitualmente guardan las energías más pesadas, ¿sí? Si bien se guardan en todo el campo energético, los 3 primeros centros son los que nosotros generalmente tenemos más activos aquí en la Tierra y por este motivo es que, digamos, si no los vamos descomprimiendo, se van bloqueando,
¿sí? Hola Bernardita, ¿qué tal? Entonces, no quería esperar, fue como dije, bueno, la voy a dejar porque si, digamos, no entran o no podían hacerla hoy, igualmente está bueno tener la meditación disponible para poder trabajar los 3 centros, ¿sí? De hecho, tenía muchas ganas de recomendarles que ya sea con mis meditaciones o con otras, estén trabajando estos centros, ¿sí? Hay un montón de meditaciones, además de las que estoy haciendo, que trabajan los centros, todos los chakras principales. Hola Andrea, hola Laura. Entonces es importante y recomiendo fuertemente. Hola Rodri, gracias Andrea, gracias. Sí, todavía estoy acá, estoy con toda la energía solar, así que re feliz, me estaba diciendo Andrea, feliz cumple. Fue muy lindo cumple. Para mí es un año como muy clave porque además es mi año en el horóscopo chino. Así que es... Ah, mira, era tu señal, mira. Así que nada, o sea, es el mes de mi cumple y encima estoy por entrar en mi año en el horóscopo chino. Así que toda la eh, energía como para poder incentivar y desarrollar este proyecto que es Otaru, que para mí soy tigre, sí, soy una tigrecita. Sí. Es todo un tema, ¿no? Esto también del horóscopo chino y demás, pero en el que no me quiero meter hoy, pero digamos, mi energía me viene impulsando mucho a compartir todo lo que fui experimentando en los últimos años. Yo estuve trabajando mucho, sanar primero conmigo, ¿sí? Hice mucho trabajo de autosanación, por eso propongo ese trabajo, y también he trabajado con consultantes, con personas que me venían a solicitar sanación. Y bueno, mi energía me fue como muy empujando a este momento donde yo pueda compartir con ustedes todo el trayecto, ¿no? Que fue largo, y siempre los trayectos de sanación tienen experiencias que son difíciles, pero qué sé yo, qué decir, es lo mejor que podemos hacer para evolucionar. En mi caso, a mí creo que en esta vida me tocaba evolucionar. Así que, y hacer ese proceso de salir de la mente, que es parte del aprendizaje de la autosanación, y subir a la energía del corazón, ¿no? Creo que muchos venimos a hacer este trabajo acá en la tierra, y bueno, compartir todo lo que tuve que cambiar, porque de alguna forma uno crece con una forma de ser, y de repente si haces un proceso de sanación, lo que vas a notar sobre todo es el cambio que se da interior y exterior. O sea, para mí eso es como lo más, no sé si decirlo loco, pero en un punto lo es, ¿no? Porque de repente las mismas cosas que uno interpretaba de una manera, cuando va trabajando su energía, cambian. Y interpretás diferente. Y empezás a leer a las personas desde otros lugares, ¿sí? Y nos vamos acercando como de a pasitos al amor, ¿sí? Vamos aprendiendo. Exacto, porque cuando vas limpiando energéticamente, lo que va pasando justamente es que vas purificando tu campo y te vas volviendo más vos. Y por ahí ni te conocías a vos porque no te acordabas cómo eras.
antes de que tu energía cambiara. Cuando nosotros venimos con una energía, en nuestro aprendizaje o adiestramiento de niños cambiamos muchos de los principios que teníamos, y volver a nosotros implica trabajo. Hay distintas metodologías. En mi caso yo lo hice a través de la energía, ¿sí? Por eso es lo que comparto y lo que me gusta enseñar, porque para mí era muy maravilloso vivir esa experiencia. Hola R Comunicaciones, ¿cómo les va? Así que, bueno, en parte lo que les decía antes respecto del chakra plexo solar es que quería que ustedes tuvieran trabajo para hacer con estos 3 primeros chakras, porque cuando nosotros, en nuestros chakras, cuando no trabajamos la energía, nunca jamás, puede que estén, depende de la persona, por supuesto, pero puede que estén muy bloqueados y muy chiquititos, ¿sí? Por eso la energía muchas veces no fluye naturalmente, porque puede haber bloqueos energéticos. Cuando nosotros empezamos a limpiar esos centros, empiezan a tomar su tamaño normal, el natural, diríamos, ¿no? Y entonces nos vamos a ir encontrando con que esos centros se empiezan a expandir y a abrir, y van soltando todas esas energías que quedaron enquistadas en determinados momentos de nuestra vida, ¿sí? No solo los de abajo, sino todos. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas solo está trabajando o usando estos 3. Yo porque los mido, yo energéticamente puedo medir el tamaño de un chakra, Andrea, puedo tocar la energía, yo enseño a tocar la energía. Entonces, cuando, digamos, estoy trabajando o conmigo o con alguien, yo puedo medir el tamaño del chakra, del centro energético, ¿sí? Lo puedo tocar y lo puedo sentir, y puedo saber qué tipo de energía hay dentro, ¿sí? Lo exploro energéticamente con mis manos, ¿sí? Y enseño a hacerlo porque justamente esto nos permite tener mucha exactitud sobre lo que hay adentro de esos centros o de cualquier cosa que tengamos en nuestro cuerpo físico, energético y demás. Hola Betina, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, lo que hacemos es ese aprendizaje de cómo sentir la energía. Si mirás alguno de mis videos vas a ver que yo cuando corto energía, ¿sí? Que separo, porque a veces hay que cortar la energía, que digamos que quedó como cordones enganchados, se escucha hasta el ruido del corte, ¿sí? En mis manos se suele escuchar el ruido del corte cuando yo corto. Eso muestra, porque además yo no sé si cuando corto así se siente, pero yo a veces hago sanaciones, no siempre, y hasta los cortes así se escuchan. Es muy loco, ¿no? Eso cuando vamos desarrollando la capacidad de poder sentir la energía, empezamos a identificar que si la energía es densa o no, si pincha, digamos, si al revés es más suavecita, más liviana. Entonces vamos haciendo todo este trabajo. Eso es lo que enseño a hacer, porque cuando trabajamos desde el nivel de la energía, estamos trabajando un nivel que no es el material, sino que es un nivel un poquito más arriba. Y baja la materia, desde mi experiencia, con mayor velocidad. Por eso es que, digamos, en algún punto es interesante probar estas técnicas donde uno puede realmente sentirla, ¿sí? Es muy loco. Yo había empezado a aprender hará como 20 años y después como que olvidé lo que había aprendido. Es como si de repente se hubiera algo
desconectado, y cuando volví a tomar la técnica por una cuestión de necesidad, no me costaba ni tocar la energía, pero eso fue como muy loco, porque me salía muy natural. Yo creo que todos tenemos esa capacidad, en las manos. Bueno, quería hablar un poquitito, porque bueno, en los cursos sí enseño todos los chakras y enseño lo que hay en cada uno, qué podemos encontrar, cómo lo podemos trabajar, enseño, digamos, específicamente, pero hoy quería hablar un poco de este centro, de cada uno que vamos trabajando. Gracias. Algo voy hablando, ¿sí? Y plexo solar, ¿sí? Es el centro, digamos, de lo que serían nuestras energías emocionales, ¿sí? Para nosotros es un centro muy clave, porque todas las emociones que sentimos las filtramos por este centro. Cuando nos enojamos, la energía entra acá, ¿sí? Y entonces muchas veces se nos cierra el estómago, nos agarra un pinchazo, nos molesta por estas zonas, ¿sí? Eso es porque alguien nos tocó, yo diría, el ego, ¿sí? Aquí también es el centro de, digamos, de la personalidad, ¿sí? Nosotros no somos nuestra personalidad, somos un ser que es mucho más amplio que esa personalidad que creamos. Pero claro, nos atamos a esa personalidad que nos enseñaron que tenía que ser tal cosa. Y cuando hacemos esto, cuando viene una energía que no está dentro de lo que nosotros creímos que o aceptamos como válido para nosotros, nos ofuscamos, ¿no? ¿Les pasó? ¿O soy yo la única que se ofusca? Hola, Neri. ¿Soy yo la única que se ofusca o los demás no? ¿Qué onda? No, lo digo porque yo a medida que he ido practicando y evolucionando en mi sanación, hoy ya me tomo como de, uy, me enojé con esto, ¿no? O me molesta esto. Y sé que probablemente algo de razón tengo, porque si hay algo que me está molestando, hay un motivo por el cual a mi ser le molesta. Pero también me divierto con eso. O sea, empiezo a evaluar digamos, cuál es mi rigidez respecto de algo que estoy como sintiendo que está en contra de mi tranquilidad, ¿sí? Por ejemplo. Y entonces me lo tomo mejor. Me enojo, pero me cuesta expresarlo. Sí, a todos, es súper normal. Hola, Noé. Es súper normal. Todos nos enojamos, todos tenemos emociones, y el tema es que cuando vos no expresás la emoción, es cuando este centro se bloquea. ¿Sí? Pero cuando yo pienso demasiado, todas las ideas se cruzan y hay caos. ¿Crees que el chakra del tercer ojo esté cerrado? Es muy probable. A ver, para este centro que también lo vamos a trabajar, que a ver, acá hay distintos centros. Vos tenés el Ajna, ¿sí? Y tenés el tercer ojo. Aquí tenés otro centro que es el occipital, y dentro está lo que se llama la glándula pineal, ¿sí? Entonces, cuando estos centros tienen ciertas programaciones energéticas que hay que limpiar para que, digamos, uno pueda ir expandiendo la comprensión de la mente y la visión de este centro, que son dos diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A medida que nosotros vamos despejando los centros energéticos, ¿sí?
vamos liberando todas estas energías que por ahí quedaron como programadas, ¿sí? Pero nunca es una cuestión de un solo chakra, puede que haya varios chakras involucrados o varios centros o incluso órganos del cuerpo, ¿sí? O de otros niveles dimensionales. Es más amplio que pensar solo en los chakras, pero en principio lo que te diría es, cuando vos pensás demasiado es porque hay un programa que se está activando respecto de algo. Entonces el programa está todo el tiempo diciéndote lo mismo. A mí a veces me pasa, pues yo soy muy mental y entonces cuando me doy cuenta que me quedo regulando con un pensamiento, lo primero que hago es frenar, ¿sí? Y empiezo a tratar de como cambiar el pensamiento. Lo limpio energéticamente, corto con esa energía, pero además hago un cambio, ¿sí? Y entonces lo traes a la materia y además lo limpias, porque si no, se te va a activar en otro momento, ¿sí? A veces hay cosas que nos pasan en un momento determinado que uno no es que está en momento zen, sino que estás en modo vida cotidiana y ni te das cuenta que estás pensando siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que yo te diría es, podés trabajar ese centro, ten en cuenta que muchas veces los pensamientos mentales vienen de cosas del ego, ¿sí? Como yo le dije tal cosa y no me hizo caso. ¿Por qué? Si yo hago es de acá, empieza acá. Y después empieza a regular en la mente. Claro, bueno, hay gente que puede dejar que pase, o sea, porque, digamos, cuando ya estamos más en serenidad empezamos a registrar. Pero si vos no estás sereno, no te das cuenta. Si estás en tu ritmo cotidiano, muchas cosas puede que no las notemos hasta que nos molestan, nos llevan a una emocionalidad muy negativa. ¿Sí? Y es porque este centro se está bloqueando con eso que yo estoy pensando también. ¿Sí? Entonces aquí, y también de alguna manera donde aparece un enojo, una energía de algo que nos molesta, es primero, cómo estoy interpretando la acción de un otro que está fuera de mí. Porque generalmente, digamos, si yo, digamos, se activa este chakra en negativo, lo que está pasando es que yo estoy sintiendo que hay alguien que no me respeta, ¿sí? De hecho, el lema de este chakra es respétate a ti mismo, porque justamente es conectar con tu emocionalidad. Si a mí algo me molesta, ¿sí? Y yo, por ejemplo, siento que no puedo hacer nada, es porque tengo miedo de hacer lo que quiero hacer, o porque sé que, digamos, no lo haría de la manera que, digamos, mejor, digamos, puedo tomar una acción que no dañe, que, digamos, no estoy en el equilibrio que me gustaría estar. Y entonces, ¿qué hago? No hago. Y me enojo. Otra es, hago, pero hago desde la ira. Y entonces salgo a atacar al otro, ¿sí? Tampoco está funcionando porque en realidad lo que estoy haciendo es para poder, digamos, liberarme de eso que a mí me molesta, se lo estoy, digamos, de alguna manera llevando a otro. Todo se resuelve a nivel interior, sí. El tema es cómo nosotros vamos hacia ese adentro, ¿no? Porque en general estamos mirando qué pasa afuera y entonces no estamos hablando de lo que el otro hizo, de lo que ta. La mente hace este ejercicio porque nuestra mente funciona para ordenar y separar. Entonces nosotros lo que queremos es poner las cosas en un catálogo. Esta persona es mala, esta persona es buena, esta persona tal cosa. Estamos acostumbrados a hacer esto. Esto está bien, esto está mal, ¿no? Y
Yo cada vez que, digamos, enseño un concepto de negocios y les pregunto a mis alumnos qué opinan respecto de tal cosa, la respuesta correcta es depende. Siempre la respuesta correcta es depende. ¿Por qué depende? Porque depende de la situación. Así funcionamos realmente en el interior. Es lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Lo que a mí me hace daño, por el otro no le hace nada. Entonces, depende. Cuando nosotros nos conocemos, entendemos por qué se nos activa el enojo o la emocionalidad acá. ¿Sí? Esa es como la clave. Y este es un chakra súper importante porque nosotros vamos queriendo manifestar, y si bien la manifestación viene de la fuente hacia la tierra, si yo no puedo mover la energía, ¿sí? No voy a poder bajar energía. ¿Sí? O se va a bajar en esas actividades en las que yo habitualmente, digamos, ya sé cómo manifestar, pero no en las que no sé. Va a estar bloqueado ahí donde tal vez más necesito desbloquear. ¿Sí? Entonces es un trabajo de aprendizaje de nosotros mismos, de con qué reaccionamos, con qué nos ponemos mal, con qué nos ponemos bien. ¿Sí? Y cuando es muy loco, porque cuando vas cambiando, también va llegando de afuera otras lecturas de tu entorno. Y va cambiando tu entorno, incluso. Para mí es un aprendizaje tan lindo de hacer, porque es con uno, que a veces no nos damos cuenta de todo lo que podemos descubrir de nosotros mismos. ¿No? Estamos mirando mucho para afuera, es como decía Carlos cuando decía, es en tu interior. Es en tu interior. Cuando empezás a mirarte, es lindo descubrir que podés cambiar también. Exacto, estamos conectados a la energía universal, pero el tema es, digamos, cuánto nosotros nos permitimos recibir la información de la energía universal. Porque tal vez la energía universal me está diciendo que haga algo que yo tengo miedo de hacer. Se activa este centro del miedo, se activa. ¿Sí? Entonces me empieza a generar pensamientos de miedo. No lo hagas porque te va a pasar tal cosa, no lo hagas porque... Sí, todo, digamos, desde el chakra raíz, donde estamos en supervivencia, ¿sí? El miedo a quedarnos solos, que es el chakra sexual, más, digamos, aquí el miedo a que las consecuencias no las podamos enfrentar, que no tengamos el poder suficiente, podríamos decir. Entonces, si yo no empiezo a descomprimir estas energías, lo que me va a pasar siempre es que me voy a quedar haciendo lo que para mí es seguro. ¿Sí? Más allá de que la energía universal me esté mandando mensajes todo el tiempo de no, pero tenés que ir por allá. ¿Sí? Decís, no, me da un miedo tremendo ir por allá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a trabajar con el chakra, con este maravilloso chakra que es el de nuestro poder personal. ¿Sí? ¿Tienen ganas de hacer la meditación? Exacto, somos parte. El tema es qué tanto vamos evolucionando. Para mí lo lindo de esto es que toda persona que se abre a aprender de sí misma va a recibir cada vez más energía. Hola Estela. ¿Sí? Y eso está buenísimo porque, digamos, cuanto más recibimos, más bajamos aquí a la tierra esta energía. Bueno, vamos a meditar. Perfecto, ahí me dice Lala, me da lo que. Perfecto.
Entonces, primero voy a invocar, ¿sí? Y luego iniciamos. Pueden iniciar respirando. La respiración siempre nos ayuda a ir calmándonos. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que los acompañan. A nuestro ángel de la guarda, vamos a invocar hoy. Que quién mejor que nuestro ángel de la guarda que conoce nuestras emociones, ¿no? Al arcángel Miguel voy a llamar especialmente, que nos va a ayudar a cortar con cualquier energía que esté de alguna manera bloqueando este chakra. Voy a llamar también a la energía de las hadas. ¿Sí? Vamos a pedir energías bien terrenales. Bueno, cuarta dimensión, mejor dicho. Energía de las hadas y energía de los pegasos. ¿Sí? Queremos ir despertando nuestras capacidades de ser más mágicos, de reconocer nuestro ser más mágico. Bien. Bueno, vamos respirando. Traten de llevar la respiración hasta el lugar más bajo del cuerpo y después inhalan. Y exhalan despacito. Vuelven a inhalar y a exhalar. Y vuelven a inhalar y a exhalar. Vamos a hoy a empezar conectando con la fuente. La fuente es el centro del universo, es de donde nacen todas las energías. ¿Sí? Es Dios, o como lo quieras llamar. Entonces nos imaginamos que estamos recibiendo y abriéndonos a la energía de la fuente. Vas a sentir como esta energía va bajando por todo tu campo, lo va iluminando. Es una energía luminosa, muy lumínica, como si fuera cristalina, la que va a bajar hoy. Y va a entrar, va a conectar con nuestra estrella del alma, que es un chakra que está a esta altura, más o menos bastante más arriba que el chakra corona. Va a activar la estrella del alma, la va a limpiar. Va a bajar al chakra corona. Ya vas a sentir como hay una energía aquí en tu cabeza que suavemente se va expandiendo y va entrando en tu cerebro y va a iluminar el cerebro, limpiando estos centros,
de los que habíamos hablado y también el que está por detrás. Y se expande. Va a bajar ahora a la garganta, nuestro centro de la expresión. También va a limpiar aquí el cuello y debajo de la nuca. Vas a sentir como esta energía va aflojando todo tu canal central. Y va bajando. Llega a nuestro corazón. Conecta con nuestro corazón. Y se expande. Puedes sentir cómo cuando la energía se va moviendo va limpiando, ¿sí? Esta es una energía muy luminosa, así que va limpiando nuestros centros. Vamos a dejarla que siga bajando, va a ir al plexo solar. ¿Sí? Lo va a preparar para que hoy podamos trabajar con este centro. A limpiar nuestro vaso. Va a seguir bajando. Va a ir a nuestro chakra sexual o sacro. Lo va limpiando y expandiendo. Por supuesto, mientras que esta energía va entrando, también va entrando a nivel físico. Va ayudando a que nuestros órganos se vayan limpiando energéticamente, sobre todo los de la zona del plexo solar. Dejamos que limpie chakra sexual. Y vamos a sentir como esta energía va a ir bajando a nuestro chakra raíz. Y también va limpiando este chakra, los órganos internos, los intestinos, órganos sexuales, estómago. Todas estas zonas se va limpiando nuestro cuerpo a nivel celular. Y vamos a dejar que la energía salga por nuestra raíz para conectar con el centro de la tierra. Voy a activar también la estrella de la tierra, que es un chakra que está por debajo del chakra raíz. Vamos a pedir que la energía lo limpie. Y pueda continuar profundizando hasta llegar al corazón de la tierra. Puedes imaginarte estando ahí, conectando con el corazón de la tierra. Ahora estás totalmente conectado, porque estás conectado con nuestro planeta en lo más profundo. Estás conectado con la fuente al nivel más divino. ¿Sí?
sentí esa conexión. Hola a todos los que llegaron, Beatriz, Gui, Ollí, Vega, Alma, Gesol, Egle, hermana, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos conectados. Para los que entraron tarde, lo que pueden hacer es imaginarse cómo la energía de la fuente en un color muy cristalino va bajando por todo su cuerpo y y ayuda a que pasando por todo su cuerpo conecte al centro de la Tierra. ¿Sí? Estamos aquí, súper conectados, ¿sí? Hasta el nivel de las células. Y ahora vamos a sentir nuestro tercer chakra. Hola Cintia. Nuestro tercer chakra, plexo solar. ¿Cómo está? Es un chakra que tengan en cuenta que siente muy rápidamente los cambios energéticos. Entonces, es donde más sentimos, ¿sí? No sé cómo explicarlo esto, pero si nos enojamos enseguida se nos cierra el estómago, es este chakra, ¿sí? Entonces siéntanlo, ¿cómo está? Está expandido, está contraído, ¿sí? Aquí en este centro es donde nosotros nos conectamos con nuestra individualidad, con ese que somos, ¿no? A nivel individuo, solos. Así que te invito a imaginarte y a conectar con cómo te ve o cómo se siente este centro respecto de ese que sos hoy. O sea, si te ves en una imagen, ¿cómo te ve tu plexo solar? ¿Qué información te está dando? ¿Cómo sentiste? ¿Estás aceptando o te estás rechazando? ¿Te estás criticando? ¿Sí? ¿O habla bien de vos? ¿Te juzga o te acepta? ¿Qué pasa cuando te equivocas? ¿Te ama o no tanto? ¿Sentís que hay alguna energía que está bloqueando? Puede ser que veas colores. Recomiendo respirar, porque cuando respiramos también liberamos energía. No juzgues, nada de lo que veas lo juzgues, ¿eh? O sea, acá estamos sintiendo cómo está este centro. ¿Sí? Si está como medio revuelto, si no, está relajado. Y vamos respirando. Mientras que vas observando o mientras que estás observando, ¿qué parte de vos puede que estés rechazando? Mírala esa parte. ¿Sí? Porque sobre eso que muchas veces rechazamos de nosotros mismos hay un montón de juicios
que no son nuestros. Proyectale con tu corazón amor. Y decile, me acepto tal y como soy. Hola Cintia, Alejo. A toda la imagen de tu ser. Me acepto tal y como soy. Vamos otra vez. Me acepto tal y como soy. No hay nada incorrecto en nosotros. Nada que no podamos transformar. Somos seres mágicos. Fíjate cómo cambia tu energía a un punto donde aumenta tu nivel de sentirte poderoso. O sea, cuando nos aceptamos como somos, aceptamos nuestro poder. ¿Sí? A veces nuestro poder fue rechazado hace mucho y al aceptarnos como somos, aceptamos nuestras partes más poderosas, esas que a veces a otros les generan miedo, y entonces podemos empezar a gobernar sobre esas partes. Bueno, dejamos de tener miedo a equivocarnos. Entonces, acepto mi propio poder. ¿Sí? Vamos a repetir. Yo soy soberano en mi ser. Fíjate cómo va cambiando la energía, ¿sí? Yo soy soberano en mi ser. Yo soy soberano en mi ser. Sí. Nosotros somos los que podemos decidir sobre nuestra energía. Somos seres muy poderosos. Sentilo. ¿Sí? Sentí tu plexo solar. Tu plexo solar es tu sol. Así que cuando nosotros liberamos este centro, hay un sol que se expande. Aquí me está diciendo Carlos, estoy expandido. Hay un sol que se expande porque nos permitimos ser como somos. Y al que no le gusta, bueno, está bien. No le vamos a gustar a todos, pero nos tenemos que gustar a nosotros mismos. Y eso nos permite iluminar este centro y darle ese lugar que tal vez en algún momento de tu historia sintió que, digamos, no era aprobado o aceptado. Respira y permitirle a tu plexo soltar todo lo que haya que soltar, porque él está pidiendo iluminarse. Entonces, para poder expandir esta luz que nosotros traemos interior, ¿sí? Vamos a permitir entrar energía y soltar lo que no es.
Traemos energía y soltamos lo que ya no necesitamos. Volvemos a traer energía y a soltar. Exacto. Somos el eje de nosotros mismos, sí. Sí. A nivel emocional se está ayudando a ordenar, ¿sí? Este eje central es real. Ahora que ya conectamos con este centro y que, digamos, lo sentimos en su mejor expresión en este momento, pueden poner sus manos en el plexo solar y vamos a tomar ese poder, ¿sí? Con fe, porque algo que es muy necesario para movernos en la vida desde este nivel de intuición emocional es la fe de que todo va a salir bien. Entonces vamos a permitirle a este centro además expresarse desde esa fe. ¿Sí? Confiamos en la vida y en que todo lo que llega es lo mejor para nosotros. Siempre. Entonces me permito si me quiero enojar, pero sé que más allá de todo eso que está pasando es lo mejor para que yo haga uso de mi ser, ¿sí? De mi mejor expresión como ser. Esto nos hace valientes. Y la valentía es una de las formas del amor, ¿sí? Así que transformamos este centro en amor a través de la fe y de convertir ese que somos en un ser valiente, poderoso, soberano, de sí mismo, por supuesto, y de su vida. Hola Belén, hola Marita. Para los que entraron recién va a quedar subida por aquí y después la voy a subir también a YouTube, la meditación. El universo todo proveerá lo mejor, sí, y nosotros también nos podemos proveer de lo mejor, ¿no? Que esa es la confianza que viene de este centro que es material, ¿sí? Que nos dice, vos podés, ¿sí? Vos podés. Ese es el mensaje, al menos el que estoy recibiendo yo, ¿no? Desde ese como lugar de amor, dale, vamos, vos podés con esto. Bueno, fuerte, ¿eh? Muy linda, al menos para mí. Imagino que para ustedes también, porque bajo una energía muy linda, fui sintiendo cómo este centro iba cambiando su energía, ¿sí? Yo siento la del grupo, así que estuvo muy, muy bella. Bueno, cuéntenme ustedes cómo la sintieron. Gracias. Qué lindo.
Bueno, la pueden usar todas las veces que necesiten, ¿sí? Tengan en cuenta que están haciendo una limpieza de este centro. Cuando uno a veces tiene algún conflicto, está bueno en el momento que nos damos cuenta que necesitamos liberar energía y abrirnos, ¿sí? Usar las herramientas que tenemos, ¿sí? Bueno, voy a agradecer, ¿sí? Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron. Siempre son energías luminosas y bondadosas. A nuestro ángel de la guarda, a nuestras almas que también estuvieron aquí ayudándonos a liberar estas energías y mostrándonos que necesitaban soltar. Y al Arcángel Miguel, a la energía de las hadas y a la energía de los Pegasos. ¿Sí? Las veamos o no las veamos, esas energías siempre están como acompañándonos, rodeándonos, están en la naturaleza. Entonces son energías que están como en un nivel donde no las vemos, pero que a nivel tierra acompañan como la evolución de la tierra. Entonces cuando nosotros evolucionamos, ayudamos a que todas esas energías evolucionen con nosotros, ¿sí? Y ellos nos van ayudando a nosotros. Es un intercambio de energía siempre. Muy lindo, sí. Me dice por aquí, estoy agradecido por la energía recibida. Muy bien, sí. Vamos a agradecer porque de verdad que liberar este centro es mágico, ¿sí? Para nosotros. Esto va a hacer que el corazón se expanda, ¿sí? Nos va a ir ayudando a que el corazón se expanda. Bueno, acá entró Palarcón, entró DN20, ¿qué tal? Ya estamos terminando la meditación. Como digo, siempre queda subida, así que la pueden ver después del vivo. Y bueno, agradecerles. Si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento. Si no, bueno, me la pueden hacer por mensaje. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir? Siempre les doy ese... Gracias, qué lindo. Bueno, gracias por los corazones y bueno, nos veremos. Si puedo, la semana que viene voy a ver cómo vengo organizada, si puedo hacemos otra y si no será la siguiente. Yo les voy a ir avisando. ¿Sí? En cuanto me organice un poquito con algunas cosas, quiero seguir con chakra de corazón. No recuerdo si hicimos alguna meditación para el chakra del corazón. Si hicimos, voy a hacer centro de la expresión, ¿sí? Y si no, vamos a trabajar bien este chakra. Así que bueno, nos vemos en breve. Me organizo un poquito y les digo la semana que viene si martes, miércoles, qué día, ¿sí? Hacemos la meditación. Gracias a ustedes por acompañarme. Gracias. Me encanta poder compartir con ustedes, que comparto todo lo que voy armando, lo voy compartiendo y me encanta. ¿Sí? Gracias. Úsenla mucho, esta. Ana, te saludo, me voy.